Más textos disponibles en Simba. Vario. Ceriberis vario fortis, et ostium victor, Maeoni carmini saliti. Horacio, Odas. L. I. Via ad Agrippam. Lucio Vario, el poeta, a paso largo, como dejándose llevar por su peso, bajaba por el Clivus Capitolinus. Quien le viera caminar tan deprisa pensaría que era algún hombre de negocios, que tal vez venía del templo de Juno Moneta, que dejaba atrás, a la izquierda, y sin pararse a contemplar ni a reverenciar las solemnes estatuas doradas de los 12 dioses mayores, los diiconsentes, junto a cuyos pedestales pasaba, se dirige al templo de Saturno, que a la derecha se le presentaba con su imponente mole. Mas no lo miro siquiera el poeta, como no miro a los dioses, y paso adelante. Nada tenían que ver con la preocupación que tan distraído lo arrastraba cuesta abajo ni las potencias olímpicas ni los asuntos de la tesorería. Ala enfrente, tras los muros de la cárcel tuliana, el sol se escondía, y eso miraba a Vario bajando. Moría el sol, y él se acordaba de Virgilio, aquel sol que se había puesto ala, en Brindis, y que no volvería a salir de su sepulcro del Pausilipo. Tampoco reparo en la concordia, que dejo a la izquierda, aunque miro a este lado. Pero miro pensando en algo más lejano y más alto, en el tabulario, que se ergue en la ladera del Capitolio, midiéndose con el monte. En el tabulario pensaba, porque algo tenía que ver con sus ideas. Una sonrisa amarga, irónica, asomó a sus labios. Se detuvo. El sol, el ocaso, Virgilio, el sepulcro, la gloria, el tabulario, la eternidad, la nada. Todos estos pensamientos pasaron por su frente. Era el tabulario depósito de archivos, precaución inútil de la soberbia romana para inmortalizar lo pasajero, lo deleznable. Archivar, guardar, ¿para qué? ¿Dónde estaba el archivo de las almas? Se guardaba el papiro, se guardaban los dípticos duplios, los multiplices, se guardaban tabellai y pugillores. Llenaban con ellos armarios y nidi. Y el poeta a la sepultura. Ah, en vano era todo el artificio y la pompa fúnebre de libitinarios, polinctores disignatores, tibicines y praeficae. En vano el aparato del funus publicum, de la naeniae, porque todo ello había de acabar en el capulo o en el cestrino, el sarcófago o la urna cineraria. Y después molliter cubentosa. Buenas palabras. Y el olvido. El olvido. El olvido también para el poeta. Habrían hecho mal Tuca y él en desobedecer el mandato del poeta muerto, que pedía para su poema la hoguera, mientras ellos lo conservaban intacto para la inmortalidad. Corría septiembre, el mes en que pocos años antes habían enterrado a Virgilio. Y Roma, la Roma del foro, del comitium, la que bulle al pie de Janes Bifrons, la de los banqueros y negociantes, que olvidaban las tres parcas vecinas y se entregaban al agio con ardores dignos de la eternidad, no pensaba ya, ciertamente, en el cantor de Eneas. Alrededor de los janos Quisuntin Regione Basiliae Pauli las abejas interesadas del negocio zumbaban rozándose con varios sin verle. Estaba vivo y ya no le veían. Siguió adelante. Dio con su cuerpo, como si anduviese por máquina, llevado por el hábito, en el Janus Vicus, y se encontró sin querer entre los suyos, en el vaivén de la vida literaria, en las tiendas de libros, donde, sentados o de pie, discutían los aficionados de las letras, mientras iban y venían los literati, los esclavos copistas, llevando bajo el brazo sus notas tironianas, tripticos, polípticos, mostrando algunos todavía las manos manchadas del Atramentum Librarium en que mojaban el calamo. Vario, entre los suyos, sintió una invencible repugnancia. La vida efímera y apasionada, de las letras le daba en aquel momento horror. Juicios falsos, gustos nuevos, envidias, rencores. Todo se revolvía allí con la febril ansiedad de lo pasajero. Figurábasele una lucha mortal y cruel a la luz de un relámpago. Relámpago era la vida, y aprovechaba su luz la pasión para herir, para saciarse matando el bien ajeno. Entre la multitud de rollos, brillando a los últimos rayos del sol poniente, corno y un bilici de lujosos volúmenes, vio los rótulos de las obras del amigo muerto. Bucólicas georgicas, Eneida, y vio a los propios hijos, los de su ingenio, entre ellos, el panegírico de Augusto, y su famosa tragedia, Tiestes. Pero estaban en los estantes, en los nidi, como enterrados en vida. Sintió un escalofrío. Se le figuraron sus obras metidas en los nichos del librero, cosas, muertas ya, de su propio ser, algo de su alma enterrado. El pergamino, el papiro, las tablas enceradas morían también. En la librería estaban de cuerpo presente, después en las bibliotecas tenían su sarcófago. El tabularium que era más que un panteón. Sin hablar con nadie, desdeñando la locuela de parásitos y poetas neófitos que le sonreían y saludaban, tomó por la vida sacra, a la derecha, dejo a la izquierda la basílica Porcia y Parandose, vuelta la espalda a la curia hostilia, contemplo en silencio y con desprecio el foro que tenía enfrente, el foro también callado en aquellas horas, pero en su imaginación todavía hirviente con el rumor de los espumarajos de la calumnia y la mentira. Allí la retórica se empleaba en el mal, en el daño, más francamente que en el libro. Los rostros, desiertos, parecían restos de un naufragio en el mar de las pasiones curialescas y políticas.
Cuánta ira, cuánto engaño habían brotado de allí. Y cuánta sangre, últimamente la sangre de César. César, su héroe, el de su poema. Como para salvar aquella imagen, para que no se la matasen allí, para que ahogasen la fantasía y el corazón aquellas ideales emanaciones de sangre y odio, que le parecía sentir exhalándose del foro, Vario huyó, tuvo que buscar un poco de aire más puro, y subió la cuesta del Palatino, dejando a la izquierda el templo que habitaban las vestales. Pero no se ahogaba solo en el foro, se ahogaba en toda Roma. Por su espíritu pasaban ráfagas, como venidas de oriente, de aquellas que sentimos que a veces mueven, como las brisas las mieses, los versos de Virgilio, ráfagas de espiritual anhelo, de piadosa contemplación de lo futuro. Vario, el poeta de los terríficos festines de los Pelopidas, el complaciente cantor cortesano de Augusto, sentía como una esclavitud su vida romana, y sin saber lo que era, buscaba un más ala, algo nuevo, más puro, más libre, más noble, y debía de estar ala, hacia el oriente. También el dulce amigo, el cisne mantuano, había sentido al llegar la muerte el ansia de volver los ojos a oriente, de atravesar el mar, de tocar el suelo de aquella Grecia, maestra de las almas. Al mar oriental, se dijo Vario. Y en un instante trazó en su mente el itinerario del viaje imaginado. Primero a Nápoles, a despedirse de la sepultura del Pausilipo, después a Brindis. Y de allí a las ondas, a surcar en la nave, Liburna, las aguas inmortalizadas por Homero y por Virgilio. Al día siguiente, de madrugada, Vario salía de Roma, y dejando a la izquierda, lejos, el Esquilino. Y más cerca, a la derecha, el Palatino y el Celio, comenzó a atravesar el Lacio, la tierra del dios escondido, a lo largo de la vía campaniense. Llego a Nápoles, visito el sepulcro de Virgilio, medito sobre aquellas piedras, y a los pocos días emprendí el camino de Brindis. Paso por Venusia, célebre también en la historia de la poesía, cruzo la antigua misteriosa tierra de los yapigios, tal vez hijos del oriente, y entro en el pueblo donde el poeta había visto por última vez la luz. Una angosta nave honeraria le recogió en el puerto de Brindis, y, no sin cierta melancolía, dejo la tierra de Italia, que salía como a despedirle con las islas artificiales del puerto, coronadas de templos y estatuas, rodeadas de altos muros y extendiendo mar adelante un dique de arcos, bajo cuyas bóvedas jugaba la luz con las aguas buliciosas. En pie, sobre el puente, Vario, a solas, contemplaba ala en el horizonte la línea brumosa que señalaba la tierra. Al norte las costas de Iliria, más abajo Caonia, Epiro. En aquella dirección, tras de las alturas molosas, adivinaba el Pindo. Calla la tarde, cuando, dejando atrás las costas de Corcira, la nave llegaba frente al promontorio de la Quimera. Vario, a la luz del crepúsculo, escribía con rápido estilo, rasgando sin ruido la tenue capa de cera sobre el pulido abeto. La cercana tierra sagrada de las musas le infundía una inspiración febril. Quería aprovechar la ráfaga, abriendo las velas de la fantasía al soplo de los ensueños poéticos. Pero trabajaba en un poema que se llamaba, La muerte. Punto. La nave volaba o fatalidad simbólica. Con la proa enfrente de la embocadura del Aqueron, que, muy cercano, dejaba al mar el tributo de sus aguas. Enfrente el Aqueron, el río de los muertos. Más cerca, a babor, la Quimera. No creía Vario en la mitología, que llenaba de nombres y de imágenes sus versos. Pero si no como filósofo, como artista, en su corazón y en su fantasía, era pagano. Era además, de cierta manera, supersticioso, vagamente, burlándose en principio de la superstición, pero débil ante ella como ante un vicio de la inteligencia. Había presenciado el festín en que Augusto, a pesar del celo con que procuraba restaurar la religión oficial, el frío culto romano, había parodiado los festines de los 12 dioses mayores del Olimpo. Había sonreído oyendo a Horacio decir, que cree en todo eso el judío apela, bien está. Pero yo sé a qué atenerme respecto de los dioses. Él, como Roma entera, seguía una tendencia que se suele notar en Occidente cuando la religión propia decae, cuando reina el escepticismo y la negación. Una reacción oriental. El misticismo teosófico, las extrañas creencias de los misterios y magias de Oriente llenaban los espíritus que abandonaban al olvido los dioses penates y el culto de Vesta, que ya no encontraba sacerdotisas. No creía Vario en nada positivamente, pero cualquier prestigio, una alucinación, una supercheria, encontrarían su razón débil y dócil al encanto. Augusto mismo, que persegue a Mitra y a Cibeles, a Isis y Serapis, temía el rayo y el vuelo del águila, y calzaba por precaución primero el pie derecho que el izquierdo. Y Augusto era Dios, que haría Vario, su sacerdote, su poeta. La Quimera estaba enfrente, Grecia era la cercana orilla, el Aqueron mezclaba con las ondas que surcaba la nave Liburna sus propias aguas tristes, mezcladas antes con las del Cosito. ¿Qué más? Todo era símbolo de muerte, de ultratumba de las sombras de ala abajo. Él, Vario, venía de Nápoles y había pasado cerca del Averno, el lago funesto que no cruzaban las aves, y a cuya orilla hablaba en su caverna la sibila de Cumas. Todo era prestigio, signo siniestro.
Todo hablaba de muerte, y Vario recordó el origen de su viaje, aquel mal humor que le había sobrecogido bajando por el Clivus Capitolinus y que le había hecho aborrecer la vida efímera bulliciosa, por breve y sin sustancia, y huir de Roma. Y aún le duraba el ansia de inmortalidad, el anhelo de idealidad eterna. Sus versos, que hablaban de la muerte también, iban arando la cera con paso bien medido del estilo silencioso y sutil. De pronto, como sintiendo sobre el cráneo el peso magnético de miradas intensas, alzó la cabeza Vario y vio enfrente de sí las sirenas de Ulises, las mujeres aladas, ninfas tristes de voz suave, divinidades de rapina, almas de buitre en rostros de hermosura siniestra, macilenta en su plástica corrección de facciones. Rodeaban las sirenas la nave, y arrastrando las alas sobre las olas seguían su marcha. Dormía la tripulación. Vario, a solas con el encanto, los oídos abiertos, las manos sin ligaduras, oyó el canto de las sirenas que le llamaba a la muerte. Y decía el coro. Lucio Vario, porque trabajas en vano. Trabajas para la muerte, trabajas para el olvido. Deja el arte, deja la vida, muere. Oye tu destino, el de tu alma, el de tus versos. Serás olvidado, se perderán tus libros. Tu suerte será la de tantos otros genios sublimes de esto que llamará pronto la antigüedad, el mundo. Dentro de poco un sabio pedante pretenderá saber todo lo que supo y pensó y soñó la antigüedad clásica. Llamaran lo clásico a lo escogido por la suerte para salvarlo del naufragio universal. Por algún tiempo, tú no serás grande para la posteridad porque se perderán tus obras. Los ratones, la humedad, la barbarie de los siglos, y otros 100 elementos semejantes, serán tus críticos, tus oílos, acabarán contigo, y la pereza del mundo tendrá un gran pretexto para no admirarte, no conocerte. En vano hoy la fama lleva tu nombre a las nubes, en vano Virgilio te admira, y lo dice, su testimonio se atribuirá a la amistad y a la dulzura. En vano Horacio hablará de tu vuelo aquilino en la región de la poesía épica. Los pedantes del porvenir dirán que alabándote a ti alababan a Augusto, de quien fuiste el cantor cortesano. En vano vendrá dentro de poco un hombre severo, leal, noble, que se llamara Tácito, y elogiara tu famoso Tiestes. La posteridad no creerá en ti, no sabrá de ti. Perteneces al naufragio. Como tú, cientos y cientos de ingenios ilustres de esta tierra griega que buscas y de esa tierra itálica que dejas perecerán por el fuego, por la dispersión, por el polvo, por la sangre, por la barbarie y la ruina. Y por la descomposición de la materia. Llegarán tiempos de escasez para el papiro egipcio, las membranas serán caras, faltará superficie duradera en que escribir. Y sobre las mismas páginas que contengan las lecciones de vuestra sabiduría, vuestros ideales, vuestros sueños, vendrán otros hombres a escribir otra ciencia y otros errores, otros sueños, otras supersticiones, otras esperanzas, otros lamentos. Con la tragedia de Tiestes naufragarán las tragedias de los 350 trágicos griegos, y la humanidad dirá que solo hubo 3 grandes trágicos en Grecia, los que se salvaron, pero aún de estos perecerá casi todo. De los 600 historiadores helénicos, quedarán bien pocos. Y en tu tierra la misma suerte. Contigo perecerán Galo, Polión, Calvo y los venerables antecesores Enio, Mebio, y Sina, y Barron de Narbona. Y todo el coro de la tragedia latina. Todavía ayer en Roma contemplabas el tabulario con envidia. Los archivos, ellos perecerán. Serán polvo, después del aire, nada. Visitaste el Vicus Andalarius, refugio de libros nuevos y viejos. El Vicus y los libros serán ruina, polvo, viento. En vano habrá sido el afán de Pomponio Ático por acaparar copias y ediciones. En vano crecerá este prurito de almacenar volúmenes. San Mónico sereno, cuan ufano se mostrara con su biblioteca de 62.000 tomos. Roma llegará a tener 29 bibliotecas públicas. Un poco de polvo del desierto que se detiene un punto a engañar a la vanidad y a la curiosidad humana en forma caprichosa. Seguirá soplando el viento del olvido, y el polvo volverá a cruzar el desierto. Vario, adelántate a la muerte, sé tú el olvido. No escribas, muere. Muere, muere, no escribas más, repitió el coro. Vario se estremeció. Pasó la mano por los ojos. Sacudió el delirio, bebió con anhelo el aliento de la brisa fresca de la tarde, y la última luz del crepúsculo siguió trazando sus versos, arando la cera con el estilo silencioso y sutil que caminaba con medida. Creyó la profecía. Sintió sus versos hundidos en la nada del olvido, pero la inspiración siguió alumbrando en su cerebro, más fuerte, más libre. Vario respiró con fuerza. Su alma sacude una cadena que calla rota a los pies del viajero. La cadena del tiempo, la cadena de la gloria, la cadena del vil interés egoísta. Ah, todo era polvo, lo decían los hexámetros de Vario a la muerte. Todo era nada, todo pasaba, todo calla en el olvido. Pero la brisa era saludable, y graciosamente meciendo el espíritu, el metro rítmico refrigeraba el alma. El sol del ocaso era sublime en su tristeza de rosa y oro, los colores del mar encanto de los ojos, la paz de las ondas parecía una música silenciosa. Y Vario, que el mundo no conocería, mientras vivía, era poeta. Leopoldo Alas, Clarín.
Leopoldo García, Alas y Ureña, Clarín, Zamora, 25 de abril de 1852, Oviedo, 13 de junio de 1901, fue un escritor español. En marzo de 1875, Antonio Sánchez Pérez, no se conoce su biografía, fundó un periódico con el nombre de El Solfeo. El 5 de julio entraron en su redacción unos cuantos jóvenes, entre ellos Leopoldo Alas. El periódico pasó totalmente desapercibido y ni siquiera fue nombrado por los cronistas de la época. Su director quiso que sus colaboradores tomaran como seudónimo el nombre de un instrumento musical y así fue como Leopoldo eligió el Clarín, que a partir de ahí sería el alias con que firmaría todos sus artículos. La columna donde escribía tenía el título de Azotacalles de Madrid, apuntes en la pared. El 2 de octubre de 1875, el escritor firmó por primera vez como Clarín, inaugurando el espacio con el verso que el lector puede ver a continuación. De esta forma Leopoldo Alas entró en la vida literaria de la época y desde su columna empezó a lanzar duras críticas llenas de ironía contra la clase política de la Restauración. Durante los ratos libres que le dejara la cátedra de la universidad, Clarín escribía artículos para los periódicos El Globo, La Ilustración y Madrid Cómico. Envía a los periódicos del Imparcial y Madrid Cómico sus paliques, satíricos y mordaces que le proporcionaran algunos enemigos adicionales. En 1881 se publicó el libro Solos de Clarín, que recogió los artículos de crítica literaria. El prólogo es de Echegaray. Ese mismo año, en el mes de octubre publicó en la Ilustración gallega y asturiana el artículo, La Universidad de Oviedo, en el que hace un elogio al claustro restaurado y formado por los profesores Builla, Aramburu y Díaz Ordóñez, entre otros. A los 31 años de edad escribe Clarín su obra maestra La Regenta. En junio de 1885 salió a la calle el segundo volumen de esta composición del arte literario. En 1886 se edita su primer libro de cuentos con el título de Pipa. En 1889 termina un ensayo biográfico sobre Galdós, dentro de una serie titulada Celebridades Españolas Contemporáneas. A finales de junio de 1891, el editor Fernando Fe saca a la luz la segunda novela larga de Clarín, Su único hijo. En 1892 Clarín pasa por una crisis de personalidad y religiosa en que, según sus palabras, trata de encontrar a su yo y a Dios. Poco después dejó reflejar dicha crisis en su cuento Cambio de Luz, cuyo protagonista Jorge Arial representa al autor y sus preocupaciones, sus dudas religiosas y su escepticismo filosófico. Clarín define a este personaje como místico vergonzante. En esta época también colabora con la revista Los Madriles.